Bueno, eh, serían 6 preguntas, Fran, las mismas que tuvimos la vez pasada, ¿verdad? La vez pasada debatimos con 6 preguntas, más o Sí, 6 menos. preguntas. ¿Te acuerdas? 6 preguntas, ¿verdad? Un Sí. minuto para formular la pregunta, 3 minutos para contestar, 3 minutos para refutar. ¿Así Sí, sí. sería? Sí, 3 minutos y 3 Bueno, minutos. listo. Bueno, ahí está ya está en vivo. Lo único, ya tenemos 3 espectadores. David Ríos ya está aquí. Vamos a ver quién más está por aquí. Vamos a quitar el stream. Ya está Osvaldo también. Osvaldo de la Torre, saludos, que el Señor Jesús te bendiga. Vamos a ver quiénes más están por aquí. Vamos a pasar a saludarlos a todos. Vamos a mostrar en los comentarios. Aquí están. Osvaldo, saludos. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente. Bueno, me voy a cambiar de lugar. Quiero ver. Ahí está. Creo que pusiste mal el título. Armando, tienes el título mal. Jesús es el único Dios verdadero, verdadero. Ah, sí, sí. Verdadero. Ahorita le vamos a borrar un verdadero. Verdadero. Listo. Por ahí está. Vamos a guardar. Listo. Ahí está. El único Dios verdadero. No le puse punto final, pero sí se entiende. Solo vamos a esperar que venga John. Bueno, tú vas a iniciar, ¿verdad? Tú vas a iniciar, ¿verdad, Frank? Sí. Listo. Bueno, solo vamos a esperar que venga John. Compartan ahí con sus amigos, con sus hermanos. Denle me gusta a la transmisión en vivo y compartan con todos ahí. Mientras tanto voy a compartir yo también por aquí, porque a algunos hermanos no los tengo en el grupo, así que tengo que compartirles individualmente. Vamos a ver. Denle me gusta a la transmisión, denle me gusta y compartan con sus amigos. Vamos a ver quiénes están por aquí. Voy a compartir con este. No sé si Rodrigo tendrá. Vamos a ver por aquí. Ah, Josecito no lo Listo. tengo en el Yo creo que ya grupo. se está emitiendo en TikTok. Listo. Revísalo ahí, Armando, en el perfil mío, pues. Sí, permíteme, ya lo reviso. Ya lo reviso. Solo le estoy mandando a algunos hermanos que no los tengo en el grupo, los que se han salido del grupo. Le estoy compartiendo a ellos el enlace del video. Vamos a ver por aquí. Ahí está. Vamos a revisar ahora TikTok. Permíteme un momento. Vamos a ver. Ahorita ya están en debate el John Félix. No, no me apareces aquí. No me aparece que estés haciendo transmisión en vivo. No importa, Armando. Después, si algo. No sé si lo pueden transmitir después. Sí, claro. Adelante, John. Creo que estás algo enfermo. Sí, Frank. tengo
alergia. Envíale a Salomón bueno, yo no sé cómo estará él, que se los envíe David allá. John. Bueno, ya está Ruth Masis por aquí también. Ruth Masis, que el Señor Jesús te bendiga. Gracias por venir. Está también por aquí Punto de Encuentro. Hola hermano, bendiciones. Que el Señor Jesús te bendiga. Está también aquí Griego Apologético. Saludos, Griego Apologético. Que el Señor Jesús te bendiga también. Por aquí están ya varias personas viendo esta transmisión en vivo. Un poquito de paciencia, hermanos, y ahorita ya viene John para que empecemos otra vez. Ya, ahora sí, compruébalo, ya se está transmitiendo. Listo. Bueno, entonces, el formato son 6 preguntas. Tiene que quitar la música. Hay una música de fondo. Perdón. Okay. Es un mensaje que me cayó. El formato serían 6 preguntas, 1 minuto para formular la pregunta, 3 minutos para responder y 3 minutos para refutar la respuesta del oponente. Ese sería, no se puede interrumpir, no se puede atacar con ningún tipo de falacias. Por favor, evitémoslo, somos caballeros, para que esto sea muy ameno, muy educativo para todas las personas que están escuchando y para los que lo van a ver posteriormente. Fran va a negar que Jesús sea el único Dios verdadero y John va a afirmar que Jesús es el único Dios verdadero. En este caso empieza Fran porque él fue el retador. La próxima vez, aunque Fran rete, John sería el que tendría que empezar el debate. Listo. Bueno, Fran, tienes 1 minuto para presentarte para las personas que no te conocen. Bueno, me llamo Franklin Enrique, pertenezco a la Organización de los Testigos de Jehová. Aquí voy a compartir con John si Cristo es el único Dios verdadero o no. Así que muchas personas ya me conocen en las redes sociales. Soy apologista gracias a la gloria del Padre Jehová. Eso es lo que quería decir. Adelante, John. Tienes 1 minuto para presentarte con los que no te conocen. Sí, saludos, bendiciones. Mi nombre es John Montero. Vamos aquí a compartir con el amigo Frank sobre temas bíblicos para que crezcamos en el entendimiento bíblico y nos fundamentamos en lo que verdaderamente está escrito. Yo los insto siempre a que sigan la verdad que está en las escrituras, más allá de las doctrinas y denominaciones, para que ustedes no estén fundamentados en conocimientos de hombres, sino en lo que verdaderamente les muestra el texto bíblico y en lo que tienen que creer. Vamos a dialogar amenamente y a conversar, siempre entendiendo esto. Todos los versos que les van a dar son válidos y los que yo voy a dar también son válidos porque la Biblia no está en debate. La Biblia nunca ha estado en debate. Lo que está en debate es la interpretación y las ideas de algunas personas con relación a los textos bíblicos, pero los textos bíblicos son todos verdaderos y todos son una suma. Salmo 119, 160, la suma de su palabra es verdad. Ustedes tienen que tomar por verdadero lo que lea Fran en los textos y lo que yo lea y aprender a sumarlo. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, entonces, Fran, tienes 1 minuto para formular tu primer pregunta. Adelante, bueno, mi primera pregunta es muy sencilla, al grano y concreta. Basado en Juan 17:3, Jesucristo dio a conocer al único Dios verdadero que es el Padre. Mi pregunta es la siguiente. John, ¿tú puedes mostrarme un texto donde la frase griega monon alesinon seo, aquí está en interlineal logo, aquí está en pantalla, monos alesinon seos, sea aplicada de una manera explícita, no implícita, explícita a Jesucristo, de esta misma manera como se lo aplica al Padre en Juan 17:3? Sí, bueno, el punto en esa pregunta es que está mal planteada desde la perspectiva de revelación bíblica, porque la revelación bíblica viene en un orden. Tiene, Primero habló.
Tiene que esperar, tiene que respetar el tiempo, tiene que decirle ahora a Armando que... Sí, John, tengo que ordenar el tiempo de nuevo para poder darte paso, ¿verdad? Sí, no es que no queramos que no respondas. Vamos a ver. Cuando empieces tu tiempo, cuando empieces a hablar, te voy a dar tu tiempo. Me dices, permíteme un momento, que esto se me apagó. Ahorita, no se ve. No se ve. Bueno, van a creer por fe. Cuando empieces a hablar, te doy tus 3 minutos, John. Listo. Bueno, vamos a ir ahí. Les decía que el concepto está mal planteado porque el planteamiento bíblico es una revelación que viene desde el antiguo pacto, revelándose a través del cumplimiento de la profecía en Jesús, y la gente siempre exige que el texto diga lo que quiere que diga, y el texto va a decir el orden en que lo quiere revelar. Nadie puede proponer una conversación diferente a como está en la Biblia, pero el escritor Juan, en la primera carta que él da, Juan 5:20 refiere a este mismo tema de el único Dios verdadero que citó en Juan 17, como se lo citaba Frank. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. O sea, esto nace de un entendimiento que nos dio el Hijo de Dios para conocer al que es verdadero, lo que está citando en Juan 17:3, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el escritor no dejó aislado Juan 17:3 sin darle respuesta, porque el escritor Juan es el mismo escritor de la primera carta de Juan, donde vuelve a abordar el tema del único Dios verdadero para referirlo a Jesucristo. Y lo dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, que es exactamente la referencia que hace el amigo Frank. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que la gente quiere aislar el texto del capítulo 17 del Evangelio de Juan y no quiere unirlo a lo que dice el capítulo 5 de la carta del mismo escritor, del mismo apóstol, que habla sobre exactamente el mismo tema. Entonces Juan no nos deja a interpretación ningún aspecto con relación a esa revelación, porque Juan lo dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Adelante. Bueno, te quedó 1 minuto todavía para responder. Vamos a parar ahí el cronómetro. Iniciamos. Frank, tienes 3 minutos a partir de ahora para refutar la respuesta de tu oponente. Bueno, yo sabía que yo no podía responder Juan 17:3. Monos alesinonceos. En primera de Juan 5:20 no aparece monos alesinonceos. Yo fui muy explícito en mi pregunta, no la respondiste, descontextualizaste primera de Juan 5:20, porque en primera de Juan 5:20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. El Hijo no puede ser el verdadero, porque el Hijo en 1 Juan 5:20 está dando a conocer al Padre, como lo dio a conocer en Juan 17:3. Esto significa vida eterna, que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero a quien tú enviaste, Jesucristo. La palabra alesinos aparece 3 veces en 1 Juan 5:20. La primera vez es aplicado al Padre y las 2 veces es aplicado al Padre también, no al Hijo. La expresión, este es el verdadero Dios y la vida eterna, aquí aparece en el griego un pronombre demostrativo de segunda persona, y estamos hablando de hutos, que es un pronombre demostrativo nominativo singular. Hutos no está indicando que el antecedente inmediato se está refiriendo a Cristo, porque si vamos a 1 Juan, capítulo 2, versículo 22, ¿verdad? Aparece la misma estructura gramatical que aparece en 1 Juan 5:20, hutos. En primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Este es el anticristo. Aquí aparece jutos. Y aquí te lo voy a demostrar. Míralo aquí, mira. Jutos. Entonces, ¿Cristo es el anticristo? ¿Cuál es el antecedente inmediato ante el pronombre demostrativo jutos? Es el anticristo.
Así que el antecedente inmediato de 1 Juan 5:20 no se refiere a Jesucristo, porque ahí estamos hablando de una doxología aplicada al Padre. O sea, en 1 Juan 5:20, por ejemplo, en el 5:20, donde dice 1 Juan, déjame ver si lo busco aquí rapidito, 5:20, la expresión griega que aparece aquí, hutos estin alesinos seos kai so aionios, se refiere al Padre, porque juto indica el principio de una doxología que no se refiere al antecedente inmediato. Lo mismo sucede en 1 Juan 2:22, que aparece el pronombre jutos indicando que el anticristo no es Cristo. Está hablando del anticristo, pero el antecedente inmediato de 1 Juan 2:22 es el anticristo. Son completamente diferentes. O sea, en 1 Juan 5:20 y en 1 Juan 2:22 aparece el pronombre demostrativo jutos haciendo un cambio de idea de una oración progresiva nominativa. Tiempo. Así que no se está refiriendo a Jesús como el único hijo verdadero. Gracias. Bueno, vamos a reiniciar. Bueno, John, tienes 1 minuto para formular tu primer pregunta. Sí, vamos a ir a primera de Timoteo 3:15 y 3:16. En primera de Timoteo 3:15 se refiere 2 veces a Dios, al Dios verdadero. Y en el verso siguiente, en el 3:16, dice, Él fue manifestado en carne. Le pregunto a Fran, según el contexto inmediato anterior del versículo 3:15, ¿a quién se está refiriendo el versículo 3:16 cuando dice, Él fue manifestado en carne? En el contexto del versículo 3:15, que se cita 2 veces a Dios, ¿quién es el que se indica en el verso subsiguiente que fue manifestado en carne? Adelante. ¿Entendiste la pregunta, Fran? Sí, correcto. Listo. Tienes 3 minutos a partir de que empieces a hablar. Bueno, perdiste la pregunta porque ahí no dice único hijo verdadero. Ahí está hablando del Dios viviente. Ahí está hablando de el Dios, o sea, Zeus Santos, el Dios viviente. Tú tienes que buscarme un texto a mí donde la expresión monos alesinoseos se la aplique a Jesucristo. El único Dios verdadero que aparece en Juan 17:3, que se le aplica al Padre, me lo tienes que buscar de manera explícita. Perdiste la pregunta, pero no obstante, te voy a responder. Aquí en 1 Timoteo 3:16 aparece el pronombre relativo hos. Y estamos hablando de un pronombre relativo nominativo singular. Según el Strong, el pronombre relativo hos significa quién o cuál o cuyo se manifestó en carne. O sea, él, algunas traducciones lo traduce como él, algunas traducciones lo traduce como cuál o quién, pero ese él no se está refiriendo al antecedente inmediato. Eso es falso, porque volviendo al texto nuevamente, volviendo al texto de 1 Timoteo 3:16, el 15, dice el 15, para que citando sepáis cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La última palabra que aparece ahí es verdad, y es la palabra aleseías. ¿Cuál es el antecedente inmediato? Aleseías, para que realmente, como tú dices, que clasifique el pronombre relativo hos, ¿cuál sería el antecedente inmediato? En vez que aleseía vendría, tendría que venir la palabra seos en griego ahí, para identificar que sea el Dios. Por ahí está hablando de 2 ideas completamente diferentes. Primera de Timoteo 3:15 está hablando del Dios viviente, pero ya en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio
de la piedad. Fíjate cuánto falta. Dios fue manifestado en carne, según la Reina Valera, que es falsa, esa palabra Dios, pero dice, Él fue manifestado en carne. Así que después de la palabra aleseía, en el 15, viene la frase morfosintáctica de kai homologumenos mega estintutes iuseveías murtirium, misterio. Y después empieza Jos. ¿Cómo tú me vas a empatar a mí? Tendría que cortar, omitir la frase indiscutiblemente grande del misterio de la piedad, quitarla y pegar Dios fue manifestado en carne en la expresión de baluarte de la verdad. Tiempo. Es descomunal la morfosintaxis griega. Demuestra morfosintácticamente. Gracias. Bueno, vamos a parar aquí. Bueno, tienes 3 minutos a partir de que empieces a hablar, John, para refutar lo que dijo Frank. Sí, bueno, ustedes vieron que la regla que él estableció en Juan 5:20 a la hora de establecer el contexto la acaba de romper en el 3:15 y 3:16. ¿Por qué? Porque él se quiere referir al sujeto y en primera de Juan 5:20 hizo un salto olímpico para hablar de Dios y después se saltó a Jesucristo para decir que era el inmediato anterior. La regla que él acaba de aplicar en el contexto de la explicación de Juan 3:16 la rompió en Juan 5:20 y no puede romper las dos. O está diciendo una mentira en Juan 5:20 y la regla no es aplicable en los términos que él planteó, o está diciendo una mentira en Timoteo 3:16. Y cualquiera de las dos va a dar como resultado que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque él está haciendo un esfuerzo gramatical para romper la idea del texto y está obviando al sujeto de la oración en los dos versos y está haciendo un salto olímpico. Entonces, ¿quién fue manifestado en carne? La columna. Ah, no dijo, nunca dijo, no dijo si era el sujeto. Yo le dije, defíname si al sujeto que se refiere el verso 16 es el que se cita 2 veces en el verso 15, porque el único sujeto de la oración es Dios. Y el mismo esfuerzo gramatical que él ahora quiere plantear para romper el texto, ¿por qué? Porque él batalla con textos aislados. Él rompe un texto de otro, pone una regla que no respeta, y después ustedes en el video de TikTok van a ver la apreciación que voy a hacer sobre las reglas gramaticales que él hizo, cómo la rompió en la aplicación de 2 versos inmediatos. Entonces, con solo que rompa uno de los 2 versos, tiene que reconocer la verdad que él no quiere reconocer en ninguno de los 2 versos, que los 2 versos se están refiriendo a Dios manifestado en carne y a Jesucristo como el único y verdadero Dios. Entonces, ustedes presten atención a lo que se está diciendo. Él nunca les quiso decir quién es el sujeto al que se refiere la manifestación en carne. Él nunca quiere decir cuál es el contexto de quién está hablando. Y está hablando con una relación de Dios porque ellos van a tratar de mostrar que son varios dioses, pero eso la Biblia lo somete porque todos los que somos lectores bíblicos sabemos que hay un único y verdadero Dios. Y ya en 2 textos él ha roto la gramática para tratar de argumentar porque les habla en griego para no decirles lo que dice el texto sencillamente, y ustedes tienen su texto en español que dice, él fue manifestado en carne. ¿Cuál? Él, el Dios viviente que está en la oración anterior. Y cuando vamos a Juan 5:20 es que el Hijo es el verdadero Dios y él no puede romper la gramática que está en el texto por más que quiera hacer malabares griegos. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, Frank, 1 minuto para formular tu segunda pregunta. Basado en 1 Juan 5:20, la unión de Cristo con Jutos, míralo aquí, morfosintácticamente, este es el verdadero Dios, la vida eterna. Aquí, Jutos, el pronombre demostrativo de segunda persona, singular masculino, le antecede la palabra Cristo. ¿Se está refiriendo a la misma persona, sí o no? Sí o no. Quiero un sí o no y un por qué. Sí o no. ¿Entendiste la pregunta, John? Listo. Bueno, tienes 3 minutos para responder. Sí, indudablemente se está refiriendo a la misma persona. ¿Por qué? Porque si vemos en el contexto de todo lo que dice, hemos sabido, pero que el Hijo del Dios ha venido y ha dado a nosotros perfección mental para que estemos conociendo al verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo. Primera vez que cita al Hijo. De él, Jesús ungido. ¿A quien el Hijo Jesús ungido está siendo el verdadero Dios y la vida eterna? Ustedes pueden ir directo al interlineal
Recuerden que el griego no tiene comas, ni puntos, ni tiene separaciones de palabras como ellos lo quieren plantear. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que él está diciendo que en el Hijo de él, Jesús ungido, ¿quién? Ese sujeto inmediato anterior al que está citando a Jesús ungido, está siendo el verdadero Dios y la vida eterna. Revisen logos con logos su interlineal y ustedes no se van a tener ninguna duda de lo que dice el texto. El Hijo de Dios es el verdadero Dios, porque como dice Romanos 1:18, lo que de Dios se conoce porque Dios no lo manifestó. O sea, Dios es el único que se puede revelar a sí mismo, porque no hay quien más revele a Dios. Adelante. Bueno, te quedaron ahí 2 minutos todavía, pero bueno. Adelante, Frank, con tu refutación. Bueno, entonces acaba de confesar John que la palabra Cristo, el antecedente inmediato de Jutos, es Cristo. Se está refiriendo a la misma persona. Bueno, entonces 1 Juan 2:22, Cristo es el anticristo. Míralo aquí, Cristo y Jutos. Cristo, ¿cuál es el antecedente inmediato? El anticristo, ¿verdad? Y Jutos, este es el antiungido, él negando al Padre. ¡Wow, John, ¿qué está pasando contigo con la gramática griega? Mira, John, mira, Cristo, Jutos, está hablando del anticristo. Jutos, estin, anticristo, arjomenos, ton, patera, kaiton, hiu. Cristo es el anticristo. Estoy utilizando la misma gramática morfosintáctica de 1 Juan 5:20. Cristo, Jutos. Según tú dices que es Cristo. Muy bien. Entonces, tomando la misma teología tuya, la misma forma de interpretar, entonces en 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Si no hay quien niega que Jesucristo es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí está bien clarito. Cristo Jutos. Cristo Jutos. Completamente, súper, extremadamente, mega refutado. En 1 Juan 2:22. Bueno, creo que este ha sido muy rápido porque muy poco tiempo se han tomado los dos para hablar. Listo. Gracias, Frank. John, tienes 1 minuto para hacer tu segunda pregunta. Sí, quiero que vayamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a ir del verso 14 en adelante para que podamos... vamos a ir del verso 16 en adelante. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vos sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Porque yo seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijas e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Según el texto leído en el versículo 18, en tu análisis del griego, ahí refiere que el Señor es nuestro Padre, pero en los versos inmediatos anteriores se refirió a Dios. En el mismo contexto, según tu gramática griega, está hablando de la misma persona al referirse al Dios y al Señor en ese verso, o se refiere a dos personas distintas. ¿Entendiste la pregunta, Frank? Bueno, la pregunta está pésimamente formulada. Tú tienes que decirme si está hablando del Padre o del Hijo. Tienes que decirme, específicame. ¿Está hablando del Padre y del Hijo o está hablando...? Yo dije si está hablando de dos personas. Yo planteo mi pregunta como yo quiera. A mí nadie me replantea la pregunta. Usted contesta mi pregunta, pero yo se lo digo como las haga. No está bien formulado, bro. Yo quiero que usted me diga... No, otra vez, voy a volver a explicar. Mi pregunta es esta. John, permíteme. Lo que John está tratando de decir
es si en el texto aparecen dos sujetos, dos personas o dos seres en el texto que se habla de Segunda de Timoteo, capítulo 6, versículo del 16 al 18. ¿Aparecen dos sujetos o se está hablando del mismo sujeto? Eso es lo que él quiere saber. ¿Entendiste la pregunta ahí? Listo. Muchas gracias. Tienes 3 minutos para responder. Voy a responder la pregunta, pero está mal formulada. Listo. Muy bien. Entonces, voy a leerlo. Dice, y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, está hablando del Padre, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, el Padre, y ellos serán mi pueblo. Dice el 17, por lo cual salí en medio de ellos, apartado, dice el Señor, el Padre, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Muy bien. Y dice el 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijo e hija, dice el Señor Dios Todopoderoso, el Padre. Esa es mi pregunta. Mi respuesta, mejor dicho. John, tienes 3 minutos para refutar su respuesta. Sí, primero le agregó el texto, ahí no dice Dios Todopoderoso en el griego. Me extraña que no fuera el griego para este texto, no le convenía. Él les acaba de mostrar algo, que los autores bíblicos cambian la descripción inmediatamente, se pueden estar refiriendo a como Dios y después como Señor y hablan de la misma persona, pero él distingue cuando la Biblia no distingue y argumenta cuando la Biblia no argumenta, porque la Biblia ahí expresamente dice que está hablando Dios y después dice que está hablando el Señor. Lo que pasa es que para nosotros solo hay un Dios y solo hay un Señor. Y en el momento que yo lo haga afirmar a él que el Señor Dios Todopoderoso es uno, va a quedar demostrado que ese Señor es Cristo, porque el que no confiese que Jesús es el Señor, no va a ser salvo. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Él hizo en el texto una argumentación para variar el contexto del Señor y tratar de dar una argumentación. Primero le agregó donde no dice Dios, dice Señor Todopoderoso. Y él le agregó una palabra que no está. ¿Por qué le agregó esa palabra? Porque él tenía que mentirles a ustedes en el texto para poder sostenerse en lo que está diciendo, porque él necesitaba asociar que ese Señor es Dios, porque en su enseñanza o en su argumentación gramatical griega no se sostienen los textos. Entonces él tuvo que voluntariamente agregarle palabras a la Biblia para poder definir a ese Señor como Dios, porque sabe que ahí está diciendo que el Señor es Padre. Y el texto no dice. De hecho, mi siguiente pregunta le voy a preguntar directamente que él afirme si en el verso 18, como él dice Señor Dios, y que nos muestre en el texto, en su pantalla en griego, que efectivamente dice Dios, porque él no lo quiere plantear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él argumenta la filosofía como le da la gana. Ahí está diciendo el Señor. Y como el texto se refiere a Dios y Señor, él debió haber dicho que eran dos personas, pero como no lo puede decir, solo lo argumenta cuando quiere, la misma analogía que está haciendo en Juan 5:20 se le rompe ahora, porque en el orden de las palabras, él lo plantea para argumentar doctrina, no para hablar gramática. Si fuera que estamos con un profesor de gramática que respeta la gramática y dice lo que efectivamente dice, le tomaríamos como serio esa afirmación, pero ya vimos que él no tiene gramática, es lo que tiene doctrina y prefiere agregarle al texto y mentir sobre el texto para cambiar el contexto inmediato de lo que se está refiriendo, para parecer que conoce, pero al final de cuentas no conoce. Ahora va a quedar grabado, y espero que me des permiso, Frank, para publicar que le agregaste al texto, le cambiaste, le agregaste la palabra Dios, porque como decía Padre, tuviste inmediatamente que agregar en tu contexto la palabra Dios, porque tu doctrina te traicionó en la respuesta. Bueno, gracias. Frank, tienes 1 minuto para formular tu tercera pregunta. Basado en 1 Corintios 8:6, dice que hay muchos dioses, pero hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Tú me puedes buscar un texto, un solo texto, John, donde de Cristo proceden todas las cosas. Y aquí aparece esta preposición que te quiero enseñar aquí, de causa. Pero esta preposición se la aplica a Cristo. ¿Dónde dice la Biblia que las cosas proceden de Cristo?
todas las cosas proceden de Cristo, basado en la morfosintaxis griega de 1 Corintios 8:6. Vamos a ver si tú me vas a responder esa pregunta. ¿Entendiste la pregunta, John? Sí, bueno. Tienes 3 minutos para contestar. Sí, el texto que le está pidiendo está en Romanos 11:36. Dice, porque de él, y ahora tendría que desarmarnos en su análisis griego, el texto que dice, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, refiriéndose a Jesucristo. Entonces, si dice que son, que porque de él, tendría que explicar si en el contexto griego eso no es una procedencia absoluta de él mismo, como lo explica Romanos 11:36, y el texto es clarísimo. Entonces él está pidiendo que si había otro texto, y sí lo hay. Romanos 11:36, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. Pero si no le queda claro ese, podemos ir a Romanos 9:5, porque en Romanos 5 dice que él está haciendo sobre todas las cosas. Porque ahí va a cambiar el contexto, voy a decir que ahí no dice que él es Dios sobre todas las cosas. Pero vamos a ver el análisis que ahora hacen Romanos 9:5. Entonces no tengo solo un texto, tengo Romanos 11:36, porque de él, dándole una procedencia, que fue lo que él argumentó, y también tengo Romanos 9:5 en la respuesta, que tendríamos que ver qué malabares griegos va a hacer con Romanos 11:36 y Romanos 5 para anular lo que dicen los textos, porque si él no va a leer el texto en Romanos 9:5 como está, si yo le voy a argumentar ahí que si Jesús es Dios sobre todas las cosas, ¿qué explicación iba a dar él? Que él estaba haciendo por sobre todas las cosas. Y aquí dice que todas las cosas porque de él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro amigo? Malabares griegos y cambia los textos en los que están establecidos para no dar la explicación, porque recuerden que ahorita no es clases de griego, estamos hablando de los textos. Las clases de griego y la argumentación que él está dando de griego, esas van a quedar para el resumen del debate más adelante, para que vean cómo rompen las griegas. Y no le voy a decir yo que rompe las reglas. Les voy a traer un maestro de griego que les va a mostrar cómo rompió las reglas del griego que él argumenta, para que no digan que después fue un criterio parcial mío, ¿verdad? Adelante. Bueno, gracias. 2:15. Fran, tienes 3 minutos desde que empieces a hablar. No respondiste la pregunta. Te fuiste para Romanos 9:5, no aparece ek ahí de causa, preposición de causa. Te fuiste a Romanos 11:36, está hablando del Padre, no del Hijo. ¿De dónde tú sacaste esos dos textos? Romanos 9:5 no tiene nada que ver. Romanos 9:5 ni Romanos 11:36 tiene que ver con la morfosintaxis griega de 1 Corintios 8:6. Todas las cosas proceden del Padre. Ek, huk, tapanta. Búscame la frase ek, huk, tapanta. Aplicado a Cristo. ¿Dónde? Te vas a cansar y nunca lo vas a encontrar, porque no existe. Yo tengo rastreadores de cualquier palabra, tanto en la Septuaginta griega como en el Nuevo Testamento. Descontextualizaste Romanos 9:5, descontextualizaste Romanos 11:36. ¿Dónde? Búscame esta preposición de causa y de fuente. Todas las cosas proceden de Cristo. ¿Dónde está? ¿Dónde, John? ¿Qué te pasó? Dice que hay un solo Dios, el Padre, que procede en todas las cosas. Y si lees la parte B, dice, y un Señor Jesucristo por medio, Cristo es el instrumento, el agente intermediario, John. No dice que es la causa la está diciendo la parte A, ek, huk, tapanta, y después Cristo dice hu, día, hu, tapanta, día es una preposición que es instrumental, agente intermediario. Cristo es el agente intermediario, es el instrumento, no es la causa, no es la fuente. La causa es el Padre en 1 Corintios 8:6. Proceden todas las cosas. Búscame el texto. Para que Cristo sea el único Dios verdadero, tienen que proceder todas las cosas. Búscame el texto, brother.
¿Por qué tú descontextualizas la pregunta mía? Si yo fui preciso, al grano, del cual proceden todas las cosas. Hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Entonces, abajo tendría que decir, y un Señor Jesucristo, del cual proceden todas las cosas. Tiene que decirlo, igual que el Padre. Pero abajo está poniendo a Cristo como el instrumento y el agente intermediario. ¿Sabes qué cosa es un agente intermediario? ¿Sabes en el griego qué cosa es agente intermediario y agente final? Cristo no es el agente final. El agente final es el Padre en 1 Corintios 8:6, parte A, no la parte B. Entonces Cristo no es el único Dios verdadero, porque de Cristo no proceden todas las cosas, porque Cristo es el instrumento y el agente intermediario en 1 Corintios 8:6. Tiempo. Gracias. Bueno, John, tienes un minuto para formular tu tercer pregunta. Ok. Vamos a Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿A cuántas se refiere ahí? A nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se está refiriendo a Jesucristo como Dios y Salvador. Tendría que el amigo aquí presente hacerles una distinción, pero no solo eso, sino que demostrarle que vienen dos. Él tendría que proféticamente demostrar que vienen dos y a partir de ahí vamos a ir al Antiguo Testamento y lo vamos a sacar del griego y lo vamos a llevar a la profecía, donde él ya no tiene griego para estar parafraseando. Entonces, pregunta, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Quiero una profecía del Antiguo Testamento que me demuestre que vienen dos. ¿Entendiste la pregunta, Frank? Sí la entendí, mal formulada. Le voy a dar la respuesta. John, ¿ya puedo hablar? ¿Puedo hablar, Armando? Ya. John, estamos hablando del único Dios verdadero. No estamos hablando si Jesús es el gran Dios y Salvador. Pero bueno, vamos a educar aquí a Johncito. Aquí aparece la frase griega T12 tu megaluseu, kai sotero hemon y Jesucristo. Y la interlineal logos logo hace una división entre el gran Dios, el tu megaluseu, del sotero hemon Cristo. Y mira, te pone del grande y de. Mira la interlineal griego español de Salvador. Del Salvador. Del Salvador. Está diferenciando al Padre, el gran Dios, y el Salvador. ¿Cómo tú refutas ahora el interlineal? ¿Me vas a decir que esa interlineal es perniciosa? ¿Que esa interlineal es falsa? ¿Me vas a decir a mí que esa interlineal está mal? La logo Carlos, de teaching del griego español, de Salvador. Y no es mi Biblia, traducción de Nuevo Mundo, los testigos. Mira, Johncito, mira, de Salvador, de Salvador, de Salvador, de Salvador. Pero sin embargo, tu Biblia en 1 Tesalonicenses 1:12 aparece la misma frase. Vamos, si me da tiempo aquí, 1 Tesalonicenses, rapidito aquí, 1 Tesalonicenses 2, yo creo que no me da tiempo porque no me está cogiendo ahora el 2:12. No me aparece aquí. Déjenme si me aparece aquí. Bueno, no lo puedo. Entonces, 1 Tesalonicenses 2:12 aparece la misma estructura gramatical morfosintáctica de Tito 2:13, pero en Tito 2:13 aparece del gran Dios y Salvador. La Nácar Colunga dice del gran Dios y del Salvador. Hay más traducciones que diferencia al gran Dios del Salvador Jesucristo. Pero el interlineal, ahora refútame el interlineal. La única opción que te queda, John, es decirme que el interlineal logo al logo, esta que tú ves aquí, es falsa. Y ahí dice del Salvador, de Sóteros. Delante de Sóteros, entre la conjunción copulativa kai y Sóteros, está la preposición español de Salvador, Jesucristo. Dos personas completamente diferentes, no la misma persona. ¿Hasta ahí? Ok.
te quedaron unos segundos ahí, pero bueno. Bueno, John, tienes 3 minutos para refutar lo que él dijo. Bueno, ustedes vieron donde él está haciendo argumentos en el griego y las profecías se dieron en el hebreo y el griego no las redefine. El griego no tiene la autoridad para cambiar la profecía. La profecía está establecida en el hebreo y el griego confirma el cumplimiento, no la cambia. El día que el griego venga y cambie lo que está dicho en el hebreo, votemos entonces el antiguo pacto y la profecía del Mesías, porque el griego es una confirmación de lo que en hebreo se estableció. Y en el hebreo dice claramente en Isaías, el profeta, en el capítulo 63, verso 3 en adelante, dice: he pisado yo solo el lagar, pero él le dice que son dos. Él le dice que vienen dos, pero aquí dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi fulgor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de los redimidos ha llegado. Miré yo y no había quien ayudara, y me malgué que no hubiera quien sustentase. Me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Dice: ¿quién? ¿A quién se está refiriendo en Isaías? A Jehová, al único Dios. Dice que él hizo solo. Pero el amigo se atreve por el griego a redefinir una profecía y decir que dos, que van a haber dos, y que va a haber a cumplir esa profecía en dos. Y en Apocalipsis claramente dice, y de su boca, en Apocalipsis capítulo 19, 15 dice: y de su boca sale una espada aguda para ir con ella a los gentiles, y él lo regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, del fulgor, de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿quién es el que lo hace en Apocalipsis 19? ¿O no te está describiendo en Apocalipsis 19 a uno montado en un caballo blanco, que su nombre es fiel y verdadero y su nombre es el Verbo? ¿O vamos a obviar todo el capítulo 19 y ver a buscar una sintaxis? Ay, aplíquemelo la sintaxis griega a Isaías. Ay, no puede. Ay, no puede cambiar la profecía de Isaías que dice: he pisado yo solo el lagar. Y eso se le asigna a Jesucristo en el capítulo 19. Y en Isaías dice específicamente que es Jehová el que lo pisa. Entonces ahora él tiene que buscar una profecía donde demuestre que hay dos pisando el lagar. Ahora él tiene que porque él les afirmó que hay dos, que vienen dos, porque están esperando la bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero él dice que de Dios y el Salvador. Y cuando viene en Apocalipsis dice que viene en un caballo blanco. Entonces ahora él tiene que mostrar al Padre y al Hijo sentados en un caballo blanco, los dos. ¿Quién dirige el caballo? Uno detrás del otro, uno agarrado de la cintura del otro. ¿Dónde está la profecía que van a venir dos? Porque lo dice, pero no lo demuestra. Lo argumenta con griego, pero no tiene profecía, no tiene cumplimiento profético. Lo argumenta de palabra. Yo lo demuestro con Isaías. Yo he pisado yo solo el lagar. De los pueblos no había nadie conmigo, los pisé en mi ira, los hollé en mi fulgor. Solo. Adelante. Gracias. Bueno, vamos entonces con la cuarta pregunta de Frank. Adelante, Frank, con tu cuarta pregunta. Basado en Colosenses 1:15, él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, Ojesti Eikon, tu seu, tu ouratu, prototokos parcestiseo. La frase prototokos parcestiseo, primogénito, que es protótipo, que es un adjetivo nominativo, singular masculino. Todo primogénito, la palabra primogénito tiene dos significados: prominente y primer nacido, o primer que nace de la matriz. Mi pregunta es la siguiente: ¿me puedes buscar un solo texto donde Jesucristo se exceptúe de primogénito de la creación, que no pertenezca a la creación, de Colosenses 1:15, que se exceptúe de la creación, que no forma parte del grupo de los creados? Basado en Colosenses 1:15, un solo texto, y yo completamente pierdo el debate. ¿Entendiste la pregunta, John? ¿Qué es lo que está pidiendo él? Un versículo bíblico. Un versículo bíblico donde el primogénito de toda la creación se exceptúe del grupo, que Cristo se exceptúe del grupo de los que son creados, que el primogénito se exceptúe de la creación, que no está unido a la creación, porque si está unido a la creación, Cristo es creado. ¿Según cuál verso? ¿Cuál palabra estás usando en el verso? ¿En qué versículo? Colosenses 1:15 dice: la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación,
y ahí aparece la frase morfosintáctica griega, prototokos parcestiseo. Prototokos es un adjetivo nominativo singular masculino superlativo que indica el primogénito. Ahora, yo quiero que tú me busques un texto donde Cristo se exceptúe de la creación. No, Si vamos quieres, a ver, dos cosas. ¿Quieres que Cristo se efectúe de la creación siendo que la creación subsiste por él mismo? Es un absurdo lo que estás planteando. no. Espera. No digas tonteras y no pidas cosas como tú quieras un verso. Haz una pregunta bíblica. Dice, es que preguntas estupideces, pregunta cosas correctas. Dime. Tranquilo. John, tranquilo. No te pongas nervioso. Dale. No es nervioso, es que preguntas una estupidez, pero no sabes plantearla. No es estupidez. Bueno, está bien. Voy a formularte. No hagas ataques personales, por favor. No, es que le voy a preguntar porque le voy a decir, bueno, no, dale, yo voy con la respuesta. Para ver si ya la perdió la pregunta, ¿verdad? Voy a explicar en español. Muy bien. No, tranquilo, yo te la voy a contestar, tranquilo. No, pero déjame formulártela bien, porque no la entendiste. No, ya lo hiciste mal, siempre va a estar mal planteada. Pero, ¿qué podemos hacer? Está bien. Bueno, entonces te doy los 3 minutos porque te la iba a formular, Fran, así en español. O sea, te iba a preguntar él en español. Es que él está preguntando de la creación o de la primogenitura. Siendo él, ¿cómo se llama? Él dice que se efectúe de la creación. Pero no me está preguntando nada, hace énfasis en la primogenitura, pero pregunta que se efectúe de la creación. Amigo, pero deja hablar, brother, déjame explicar. Dale, plantéala bien. Aquí no estamos para pelearnos ni. Ajá, muy bien. En Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito tiene 2 connotaciones. El primero que nace de la matriz y el prominente. Mi pregunta es la siguiente: para que Cristo no sea creado, se tiene que exceptuar de la creación. ¿Me entiendes? No ser el primogénito de la creación. ¿Ok? ¿Tú me puedes mostrar un texto donde Cristo se exceptúe como primogénito de la creación? ¿Sí o no? Y me explica ya la pregunta. Ahora sí. Sí, es que la pregunta, ya me avisas el tiempo. Sí, adelante. Cuando empieces a hablar, te doy los 3 minutos. Ajá. El problema de la pregunta es que él plantea y define el término primogénito como a él le da la gana y no como la Biblia lo propone, porque la primogenitura viene de un contexto bíblico establecido en el pueblo de Israel de previo. Y en el contexto de la primogenitura que nos da la Biblia con el pueblo de Israel, por ejemplo, es uno que abre matriz, pero la primogenitura no se obtiene solo por apertura de matriz, porque cuando vemos el nacimiento del pueblo de Israel, Jacob escogió a Efraín, que Efraín no abrió matriz, y le asignó a él la primogenitura por asignación. Entonces es un concepto completamente erróneo que tiene Fran, porque entonces tendría que desconocer todo el contexto del libro de Génesis cuando Jacob toma al segundo hijo de José, Efraín, que no abrió matriz, y le asigna una primogenitura después de que él había nacido con mucho tiempo posterior al momento. Entonces, cuando a Cristo se le da un concepto de primogenitura, ni lo somete a estar sometido a la creación, y en el contexto bíblico no es algo que no se puede aplicar a posteriori, inclusive de algo que sucedió primero. ¿Por qué? Porque en Jacob vemos ese contexto. En Jacob le asigna a Efraín la primogenitura para que reciba las promesas que estaban dadas sobre él desde previo a que naciera José. Entonces, Efraín puede tener la primogenitura donde se le asignan promesas que se le dieron a Jacob, que se habían dado de previo a la existencia de Efraín como escogido como primogénito. Entonces lo que él está hablando es una falacia, porque él quiere someter la Biblia a una revelación que él no entiende. ¿Por qué? Porque él tendría que venir a negarles a ustedes que Jacob tomó al segundo hijo de José, que no abrió matriz, y al segundo hijo de José le asignó la primogenitura, dándole las promesas previas que estaban cuando Efraín no existía. Entonces, no tenía que estar lo que se le está asignando previamente antes, o él tenía que existir para que se le pudieran asignar.
Podría ser cosas previas que asignaron, que se le da una designación y la primogenitura también es por designación y él rompe el contexto bíblico, porque él quiere definirlo por como él quiere y no por conforme la Biblia lo dice. Y eso está establecido en la formación del pueblo de Israel. Entonces él, para poder asignar solo las cuestiones como él las quiere plantear, tendría que desconocer lo que la Biblia dice y su argumento se cae por mal fundamentado, porque él habla y fundamenta por palabras en griego, él no conoce profecía, ni conoce el contexto del pueblo de Israel, ni cumplimientos de ley. Adelante. Bueno, gracias. Frank, tienes 3 minutos para refutar su respuesta. No dijiste nada, brother. Tristemente te lo tengo que decir, brother. Nada en absoluto. Yo fui muy claro contigo. Buscamos un texto donde la palabra primogénito se exceptúe de la creación aplicado a Cristo. Ya. No te metiste a explicar la palabra primogenitura. Yo sé todos esos conceptos. Que la palabra primogénito no significa solamente que el primero que abre matriz, significa también a la persona que tiene preeminencia. Yo estoy claro en eso, pero ese no es el punto. Jones, no es el punto. El punto aquí es que Cristo, para que no sea creado, se tiene que exceptuar de la creación. No puede ser el primogénito de la creación, porque todo primogénito, sea preeminente, que tenga la preeminencia y sea salido de la matriz, tiene principio. Todo primogénito. La palabra primogénito en la Biblia es creado. Todo primogénito es creado. Todo animal y humano. Todo primogénito es creado. Tú tenías que buscarme un texto donde primogénito no sea creado y que se exceptúe de la creación. Y no lo respondiste porque no existe. No existe, John. Y esa es la espina que tienen los unicitarios y los trinitarios que no pueden responder. Cristo es el primogénito. ¿Por qué? Porque Cristo es nacido, nace de Dios, es creado de Dios. Fíjate que la palabra primogénito no se la aplica al Padre. La palabra primogénito no se la aplica al Padre porque el Padre no es nacido. No sale del vientre. No es creado. No es engendrado. La palabra primogénito solamente es aplicado a Cristo. Pero el Padre no es primogénito de toda la creación. No se le aplica ese calificativo. Esa es mi respuesta. Bueno, gracias. John, tienes 1 minuto para formular tu cuarta pregunta. Ok. Vea cómo él quiere definir la palabra primogénito por lo que a él le da la gana de decir que es un ser creado o lo que él quiera definir por lo que él quiere. Entonces dice así, Génesis 48, verso 14 al 20. Si así no, Padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este que es el primogénito. Pero su padre se resistió y contestó, ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará su pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así. Esta será la bendición en que en Israel se habrá de pronunciar. Dios haga contigo como a Efraín y a Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés. Entonces mi pregunta al amigo aquí, ¿tiene que ser solo en el contexto de un ser creado la primacía de la primogenitura? Porque aquí fue por asignación voluntaria y se le asignaron todas las promesas dadas a Jacob. Desconoce que aquí hay primacía y primogenitura para Efraín, no dependiendo de una condición específica establecida por la ley, sino por una voluntad específica. Adelante. Gracias, John. Ahora, Frank, tienes 3 minutos para responderle
Sí, Voy a entendiste la responder, pero la pregunta, pregunta, sí, entendí lo que quiero, pero no tiene nada que ver con el único Dios verdadero. Pero bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dale. John, ya te expliqué que la palabra primogénito significa preeminencia, alguien que tiene preeminencia. ¿Te acuerdas de Saúl, que cambió la primogenitura, ¿verdad? Por un plato de lentejas? Yo no estoy hablando de eso, no estamos analizando eso. Pero ya que tú insistes tanto, Romanos 8:29 dice que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. ¡Wow! El primogénito, el protótocos de entre muchos hermanos. Cristo forma parte del grupo. ¿Cómo Dios va a ser el primogénito entre muchos hermanos? ¿Cómo Dios va a tener hermanos? ¿Cómo tú me explicas eso, John? ¿Cómo Cristo, siendo el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, y el único Dios verdadero va a tener hermanos? Dios no tiene hermanos, Dios tiene hijos. Y en Romanos 8:29, aquí aparece la expresión tu eina autum prototokon en polín a delphois, que es hermano. Cristo forma parte del grupo de los hermanos, porque Cristo es nacido, Cristo fue creado, Cristo sale de Dios. Cristo no se exceptúa de la creación. Ahí Cristo forma parte del grupo, como en Colosenses 1:18, el primogénito de los muertos. El Padre no puede ser el primogénito de los muertos, ni mucho menos el Espíritu Santo. Entonces, en Colosenses 1:15, Cristo forma parte del grupo de los creados. En Colosenses 1:18, Cristo forma parte del grupo de los muertos y después resucita a vida inmortal. Se separa el grupo de los muertos y Cristo, en Romanos 8:29, forma parte del grupo de sus hermanos. Todo primogénito tiene un comienzo, un principio y un origen. Tú tienes que buscarme un texto donde la palabra protótocos, primogénito o becor en hebreo, que Cristo se exceptúa como primogénito de engendrado, de nacido y creado. Facilito. Me regalaste la pregunta, bro. La perdiste. La cuarta pregunta tuya la perdiste. Vamos a la quinta hora. John, tienes 3 minutos para refutar la respuesta de Frank. Sí, parece que no escucha, por eso cree que todo es regalado. No, se la vendía a precio muy caro. Lo hice quebrar su argumento. Lo hice reconocer que la primogenitura se asigna por delegación y que puede ser un acto posterior al momento que cree que se manifiesta. Si vamos al concepto de él, tendría que ser en el momento del nacimiento. Inclusive la primogenitura podría no asignarse al momento del nacimiento. Entonces él me tiene que demostrar el momento y la forma, pero él no lo puede demostrar porque él no usa profecía. Y como yo no le voy a hacer la tarea de mostrarle las profecías, donde dice, en el contexto de cómo se le va a asignar a Jesús, simplemente lo que le estoy demostrando es que la argumentación que él tiene en el griego es una argumentación barata sin contenido profético. Y cuando no tiene contenido profético y desconoce las historias de la Biblia, argumenta como él crea. Me tienen que demostrar, me tienen que decir, no hay que demostrarle nada. Lo que de Dios se conoce porque Él lo reveló. Dios se manifestó en carne. Él vino para tener misericordia de nosotros, porque el Eterno dijo que lo verían a Él. Y Él no va a contestar conforme a la profecía. Él no se va a salir del griego, va a argumentar en el griego. Entonces yo lo que voy a hacer es demostrarle las profecías en hebreo que Él no quiere plantear y Él va a tener que replantear y ver cómo demuestra que no se cumplió. Porque la profecía dice claramente que en ti nacerá Jehová. Y él va a tener que demostrar que no nació, que la profecía no se cumplió, que Jehová no nació. Y ahora, ese argumento de todas formas ya está perdido por él, porque él va a plantear dos dioses y la Biblia dice que nosotros solo creemos en un único Dios verdadero, que es Dios en el cielo, arriba en el cielo, debajo de la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 4:39, Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Cualquier argumento que él me dé que sean dos dioses está perdido porque todos los que están en ese debate ahí abajo, todos saben en la Biblia que hay un único Dios verdadero y él no puede negar que Jesús es Dios porque él no va a negar el texto en griego del único Dios nacido.
Él tendría que demostrar que existen dos dioses, pero él citó Corintios 8:6, dijo que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Entonces el que tiene la carga de prueba de demostrar que hay dos dioses y que Corintios 8:6, que si todo es mentira, es él, porque el que tiene que demostrar dos dioses es él. Yo no tengo carga de prueba aquí. Ya él me regaló el debate porque él reconoce a Jesús como Dios. ¿O quieres que se te cite el texto y no vas a decir que es el único Dios nacido? Eso no te lo sabes en griego. Ahora tienes que demostrar que es otro Dios diferente al Padre y que son dos dioses. La carga de prueba la tienes tú, porque dame un versículo bíblico que diga que hay dos dioses. Dame un versículo bíblico que tú me demuestres a mí que tenemos dos dioses y creemos en dos dioses. Porque cualquier versículo que se refiera a Jesús, como cuando hablaste ahora, te lo cité y dijiste que sí, que Jesús es otro Dios diferente. No lo hay. Bíblicamente no lo hay. Dame en griego un texto que diga que hay dos dioses. Dos. Utiliza toda la gramática griega y demuéstrame en un solo versículo que la Biblia dice que nosotros tenemos dos dioses. No lo tienes. Tienes el debate perdido. Tiempo. Bueno. Esta sería la quinta pregunta de Frank. Muy Adelante, bien. Frank. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Mi pregunta es la siguiente. Si Cristo es el único Dios verdadero, ¿por qué el Padre lo hace heredero? Si lo hace heredero es porque no poseía todo lo del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿Cristo es un Dios verdadero falso o un Dios verdadero verdadero? ¿Cristo es un Dios verdadero o falso en Hebreos 1:2? Si Cristo es heredero, es falso, porque no es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero lo posee todo. ¿Cómo tú me explicas? Hebreos 1:2. Si es un Dios verdadero o falso. ¿Entendiste la pregunta, John? Listo, tengo ya el tiempo. Se acaba de abarcar, Fran, porque en el mismo libro de Hebreos, capítulo 9, versos 16 al 18, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte que se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Entonces ahora él tiene que demostrarles que si Dios le dio toda la herencia al hijo, según Hebreos, la herencia no es válida mientras el testador vive. ¿Y cómo Jesús hace válida la herencia que él les plantea como hijo en Hebreos? Porque el mismo libro de Hebreos dice que donde no hay muerte del testador, la herencia no es válida y no se confirma. Entonces, ¿cómo podría él demostrar ahora que si Jesús no fuese el único Dios verdadero que sustenta todas las cosas en él, podría reconstituir el pacto en él mismo mediando muerte del testador? Porque no fue acaso el Padre el que hizo ese pacto en Jeremías. Y aquí dice que muere el testador. Y no se confirma acaso en Jesús siendo el único Dios verdadero él, manifestado en carne, como lo dice la Biblia. Entonces ahora se le volvió la red en trampa, porque él tiene que argumentarles a ustedes y lo va a guiar completamente cómo Jesús recibe la herencia si no hubo muerte del testador. Porque el libro de Hebreos comienza con la afirmación del verso que él dijo en el capítulo 1, los primeros versos. Pero en los capítulos donde desarrolla todo el concepto, ahora desarrolla el concepto de que tiene que haber muerte del testador para que la herencia sea válida y se confirme. Porque la herencia se confirma con la muerte del testador. Entonces ahora él tiene que, para no invalidar lo que mismo que les argumentó, demostrar cuál fue la muerte que hubo para que Jesús recibiera su herencia. Porque lo hizo heredero de todo. Pero para poder dejar a Jesús como heredero de todo y ponerlo, él tiene que demostrarle la muerte del Padre, porque si no, no hay herencia para Cristo. Porque entonces, ¿qué? Dios se despojó y dejó de tener todo para dárselo a otro que no es él, y entonces Dios ya no tiene nada porque todo lo tiene el Hijo. Porque el texto dice que todo es del Hijo. ¿Qué le queda al Padre? ¿Qué tiene el Padre? No tiene nada porque todo es del Hijo. Todo se lo dio al Hijo. Entonces, ¿con qué me va a dejar ahí? Dios se dejó algo. Se reservó algo que no le dio, porque el libro de Hebreos dice que le dio todo al hijo y que se confirma por la muerte del testador. Entonces él tiene que demostrarles que murió el testador
¿O es mentira? Porque él dijo, ¿cómo? Entonces, ¿cómo le dio todo al hijo? ¿Y con qué se quedó el padre? ¿Va a negar el texto que él dijo? ¿Va a decir que el padre se quedó con algo y no le dio nada al hijo? No, es que el padre ya no tiene nada, todo lo tiene el hijo. Tú mismo le dices el texto porque el texto te lo confirmó. ¿Y sabes qué? Jeremías 46:16. El príncipe cuando recibe la herencia solo la puede compartir con sus hijos. No le puede dar nada a ningún siervo. Está establecido por ley. Jesús es tu padre y no has entendido la revelación bíblica. Y tienes el libro en la mano y argumenta sobre un texto, pero no lees ese capítulo. Gracias. Bueno, Frank, tienes 3 minutos exactos para refutar la respuesta de John. Adelante. Tampoco respondiste la pregunta, compadre. Qué difícil te hace a ti responder mis preguntas. Si Cristo recibió la herencia, es porque Cristo no era el único Dios verdadero antes de recibir esa herencia. John, no jueguen con mi inteligencia, brother. Quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el agente intermediario. Nuevamente el apóstol Pablo aquí utiliza la preposición día. Instrumental. Agente intermediario. Míralo aquí clarito. Mira, John. Míralo aquí, mira. En el griego. Diahu. Ese mismo Diahu aparece en 1 Corintios 8:6. Hay muchos señores, pero hay un solo Señor. Mediante de él son todas las cosas. Diahu. El instrumento del agente intermediario. Cristo no es el Dios verdadero, porque Cristo recibe la herencia, como tú dijiste, toda la herencia. Si recibe toda la herencia, Cristo no tenía herencia cuando persistía antes de venir a la tierra. Esa herencia es recibida después cuando muere, resucita y se le da un nombre por encima de otro nombre según Filipenses 2:9. ¿Ok? Cristo antes de venir a la tierra no era el único Dios verdadero, por eso fui preciso contigo si era un verdadero Dios o era un Dios falso. Entonces, para tu interpretación es un Dios falso, para tu teología es un Dios falso, porque si no es verdadero, porque no tenía herencia, no era heredero, no es el que da la herencia, entonces es un Dios falso. Cristo es un Dios falso, ahí en Hebreos 1:2, no es el Dios verdadero. Porque si fuera el Dios verdadero, Cristo no recibe herencia, no puede recibir herencia, y mucho menos dice que esa herencia así mismo hizo el universo. Hizo el universo. Y ahí aparece Kai, epoyesen, tus ayonas. Entonces Cristo, para ti, no lo respondiste porque tú sabías que te iba a comprometer esa pregunta calciosa. Entonces ahí, para ti, para tu enseñanza, para tu teología, Cristo es un Dios falso. Porque no era verdadero sin tener herencia. Persistía sin tener herencia. La recibe después cuando resucita. Y se le da un nombre por encima de otro nombre. Según Filipenses 2:9. Hasta aquí. Bueno, gracias. Vamos con la quinta pregunta de John. Adelante, John, con tu quinta pregunta. Quedémonos ahí en Hebreos. Según el capítulo 9 de Hebreos y 10, ¿quién tuvo que morir para que Cristo recibiera la herencia? ¿Quién fue el que tuvo que morir para que Cristo recibiera la herencia? Porque la Biblia dice que tiene que haber muerte del testador. Y Jehová dice en Jeremías 33 que él fue el que hizo el pacto. Jeremías 33. Todo el capítulo de referencia. ¿Quién fue el testador que murió para que Cristo recibiera toda la herencia que tú afirmas en Hebreos? ¿Murió algún testador o no murió ningún testador? Porque cuando me digas que Cristo murió, me confirmas que él es Jehová y lo mostró por el pacto y los llevo a Jeremías y te lo restriego en la cara. ¿Quién murió para que el testamento se confirmara y la herencia fuese entregada a Cristo? Según Hebreos capítulo 9 y 10. Tiempo.
O sea, la pregunta? Es Hebreos 9:10 no habla no habla de ninguna herencia. Es 9, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9 y capítulo 10. Pero ¿qué tiene que ver con el único Dios verdadero? Formula bien la pregunta. Te hice bien la pregunta. Si no quieren, no la contestes y le va. ¿Quién tuvo que morir? ¿Quién tuvo que morir? Escucha la pregunta. Escucha, te la voy a replantear. Un momento. Yo te veo prejuiciado conmigo. Te ves molesto conmigo. ¿Tú estás molesto conmigo? Hey. Estamos debatiendo, brother. No, ¿cómo vamos a estar molestos? Es que no escuchas. Escucha la pregunta. Pero mi pregunta es sobre el verso. Con el único Dios verdadero, estás hablando de la herencia. Sí, tiene que ver. Tú fuiste que dijiste que Jesús no era Dios verdadero por el tema de la herencia. Tú lo trajiste, ahora aguanta. Tú trajiste el tema y tú argumentaste que para que Jesús. Tranquilo. Entonces ve cómo haces trampa. La pregunta. ¿Qué trampa, bro? ¿Quién tuvo que morir según el capítulo 10, 9 y 10? Capítulo 9 y 10 de Hebreo, para que Cristo recibiera la herencia. ¿Quién fue el que tuvo que morir? Pero dime un versículo específico, porque yo no voy a leer el capítulo 9 y 10 completo. No, papito, yo no le hago la tarea, la Biblia se la tiene que saber usted. Bueno, para que tengas una idea, con la muerte, ¿cómo dice? Con la muerte del testador se confirma. ¿Cómo yo puedo responder esto? Porque esto es una pregunta así, verosímil completamente. Ambigua. Muy bien. Hay una bulla ahí de alguien que está hablando y tienen que cerrar un micrófono. pero quiero saber, Fran, si entiendes más o menos lo que te está preguntando. Sí, porque si no, entiendo, pero no tiene nada que ver con el tema. No tiene nada que ver con el tema. Pero no importa. Yo lo voy a responder. Dale. Bueno, aquí yo tengo varios textos aquí. Hebreos 9:15. Dice así: por eso el mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecéis y el despojo de vuestros bienes sufrís con gozo, sabiendo que tenéis a vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En el capítulo 9 y en el capítulo 10, ahí aparece la palabra herencia, pero yo no veo que es aplicado a Cristo. O sea, el 9:15 y el 10:34. Si tú tienes otro texto que está hablando de la herencia aplicado a Cristo, tú me lo dices. Porque aquí, en el 9:15 y en el 10:34, tú me citaste que leyera el 9. Yo tengo el rastreador aquí, un detector de mentiras. A donde quiera que te metas, yo te voy a rastrear. Yo tengo el rastreador aquí. Y aquí me está rastreando que la palabra herencia aparece en el 9:15 de Hebreo y aparece en el 10:34 de Hebreo. Y en el 11:8, que habla de Abraham, que recibió como herencia. Y sigo sosteniendo que Cristo recibió la herencia de hacer el universo, porque es el instrumento y el agente intermediario. Cristo no es el único Dios verdadero. Tú tienes que demostrarme a mí en la Biblia que has evadido, ya has hecho varias preguntas evadiendo. Tú tienes que mostrarme un texto donde aparece la frase griega monos alesinos seos, que aparece en Juan 17:3, aplicado al Padre, a Cristo. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo es el único Dios verdadero? Primero en Juan 5:20 no aparece. Tú sabes que no aparece. Monos alesinos seos. ¿Dónde está, brother? Y ya se acabó el debate. Si tú me buscas el texto donde aparezca la expresión único Dios verdadero a Cristo, ya se acabó el debate. No hay más discusión. Pero tú formulaste mal la pregunta, ¿no? Que si en el capítulo 9, que en el capítulo 10, ¿me entiendes? Lo estás haciendo de una forma tratando de desmoralizarme, pero a mí no me afecta nada eso. El que pide la pregunta eres tú. Hasta aquí. Bueno, gracias. Bueno, John, tienes 3 minutos para refutar la respuesta de Frank. Sí, ¿por qué él no les quiere leer esto? Él no quiere leerles el 17, dice, pues un testamento es válido solo en caso de muerte. Pues
no se pone en vigor mientras viva el testador. Entonces él, para demostrar que Jesús recibió una herencia, tiene que demostrar la muerte de quien le entregó la herencia, y primero se corta la lengua antes de decirles y leerles el texto, que el testamento se confirma solo con la muerte del testador. Por eso él lo vio, porque sí estaba ahí. Y como yo sé que él tiene el texto, 9:17, ustedes lo van a verificar, no estaba probando el texto, yo sé cuál es. Armando se lo dijo antes, lo que estaba probando era la honestidad del argumento, porque no hay honestidad en el argumento. Porque si él tiene que demostrar una herencia, tiene que demostrar la muerte del testador. Y él trajo un tema que ahora le complica, porque él no quería tocar este tema. ¿Por qué me pide a mí un texto del único Dios verdadero? Pues está más fácil. Dame un texto que adoramos a dos dioses y me hago testigo de Jehová. Dame un solo texto en la Biblia que diga que nosotros tenemos dos dioses y yo me hago testigo de Jehová. Dame un solo versículo bíblico que dos dioses reciben adoración, o que hay dos todopoderosos, o que hay dos únicos dioses. Dame un solo texto que me mande a mí a adorar dos dioses, después de que le dice a la gente, Corintios 8:6, que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y aunque tú hagas malabares para decir que Jesús es otro Dios, la Biblia no te lo demuestra. ¿Sabe cuándo se termina el debate? Cuando Fran me da un texto, me dice, John, no discutas conmigo, aquí tengo un texto en griego, tradúcemelo como quieras, de cualquier palabra del griego, adoremos dos dioses. Hinquémonos y postrémonos delante de dos dioses, esperamos la venida de dos dioses. Nosotros somos de dos dioses. Cuando a mí un testigo de Jehová se canse de tocarme la puerta y me diga, ve aquí, hermanito, aquí hay un verso que dice dos dioses, ese día se sienta y habla conmigo. Pero si ellos mismos saben que hay un único Dios verdadero y lo leen en Corintios 8:6 y después tratan de hacer un esfuerzo argumental en griego para demostrar que hay dos dioses, cualquier debate está perdido. Cualquier argumento está perdido. Yo no tengo que correr en este debate. Todo el mundo sabe que hay un único Dios verdadero. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Corintios 8:6. Él tiene que demostrar que hay dos dioses. O tiene que demostrar que Jesús no es Dios y no puede porque él tiene el texto en griego, que apenas lo digo, le voy a mostrar el único Dios nacido y se va a tragar sus palabras en griego. Entonces él ya perdió el debate. Diga, no, yo no puedo demostrar que hay dos dioses. No tengo textos bíblicos para demostrar que hay dos dioses. ¿Para qué me piden un texto que yo no tengo que hacerlo? Yo tengo textos que dicen que un único Dios verdadero. Judas 1:25, al único y sabio Dios nuestro Salvador. Y yo sé que solo hay un Salvador, Jesucristo. Y que la profecía decía, no conocerán a mí, sino no hay otro Salvador fuera de mí. Y lo dijo Dios, y Dios prometió venirnos a salvar. Yo no tengo que hacer argumentos. Él les ha demostrado dos dioses. No puede. Demuéstrame dos dioses. Bueno, gracias. Bueno, Frank, tienes tu última y sexta pregunta. Bueno, mi pregunta está basada nuevamente en 1 Corintios 8:6. Dice que para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. La pregunta es la siguiente, John. En este texto me está diciendo que hay un solo Dios, el Padre. Cristo, ahí en 1 Corintios 8:6, está mencionando a un Dios nada más, el Padre. ¿Cristo es un Dios falso o verdadero? Tienes que decirme verdadero o falso con respecto a 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6 me está diciendo que hay un solo Dios, ¿es el Hijo o es el Padre? Si el Padre es el único Dios que procede en todas las cosas, es verdadero, pero si Cristo es un Dios, pero que no procede en todas las cosas de él, es falso entonces. Entonces, Cristo en 1 Corintios 8:6 es verdadero o falso, basado en 1 Corintios 8:6. La expresión solo hay un Dios, el Padre. ¿Entendiste la pregunta, John? Así me la regaló, porque en 2 Corintios 8:6 no hay ningún argumento que él plantee. Yo no le voy a contestar algo que no está en la Biblia. 2 Corintios 8:6 dice, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Solo hay un Dios, el Padre, y Cristo es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5, Cristo es Dios sobre todas las cosas. O ese no lo vamos a validar. O no pues esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O quieres que te humille en el debate y te haga decir que hay un Dios nacido con la palabra en el griego. ¿Quieres que te ponga a pronunciar en griego el único Dios nacido? Para que el debate quede.
¿O quieres bajarte con dignidad y tratar de argumentar? Porque ahora yo te voy a pedir que me des un solo texto en la Biblia que diga que hay dos dioses. Y Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo es el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y ya les demostré en Isaías que solo uno va a venir. ¿Cuál debate? Escuchar a una persona que quiere plantear dos dioses y no tiene un solo verso. Cada vez que digas que Jesús es Dios, ya lo afirmaste. ¿Le vas a negar a las personas que Jesús es Dios? Sabes que todo el mundo te va a tachar y te va a sacar y va a decir esa doctrina no vale nada, porque si ustedes niegan que la Biblia dice que Jesús es Dios, los hechos están ahí, por más maromas que haces en el griego no lo pueden negar. Estás hablando de dos dioses, pero no los puedes demostrar. Tienes que demostrar los dos dioses. No es si me ayudaste. Te vas para Corintios y dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y Dios se manifestó en carne. El único Dios que existe, nuestro Salvador. ¿O me vas a negar Judas 1:25? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Ahora tienes la carga de prueba, tienes que demostrarme que Jesús es otro Dios. Entonces tienes que decirme en el texto bíblico cuando dice que nosotros adoramos dos dioses. O cuando nos pone a adorar dos dioses. No lo tienes. Estás dando coletazos de ahogado, estás argumentando fácil y barato. No es que tu argumento era desde el principio subirte este live y demostrar que existen dos dioses y no hay. Deuteronomio 4:39, Jehová es Dios arriba del cielo, abajo en la tierra y no hay otro. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a trasladar al griego y cambiarlo en el griego que hay otro? No hay otro. Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Tengo aquí un debatiente que nunca les demostró que hay otro Dios, que no les puede hablar bíblicamente de dos dioses, que no se atreve a decirlo, lo dicen entre líneas, que Jesús no es el Dios verdadero, como si hubiera uno verdadero y uno falso. Eso no existe. Para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Y Jesucristo es el único Dios verdadero. Lo dice 1 Juan 5:20. Y nosotros esperamos al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Yo no sé a quién tendrás tú por Salvador, pero yo tengo por Salvador a Jesucristo y lo honro y le doy gloria a su nombre. Y no necesito argumento filosófico para decirlo, porque el argumento de ustedes es demasiado básico. Ustedes no proponen un debate. No es que usted ni bíblico es, no pueden ni ir a las profecías. Ahora vamos a ver mi pregunta, si me demuestras, porque ahora yo voy a pedir textos. Ahora me vas a dar un texto que demuestre que existen dos dioses que tenemos que adorar. Muéstrame en la ley que nos manda a adorar dos dioses. Muéstrame en los profetas que adoraron dos dioses. Muéstrame a Pablo adorando dos dioses. Y me hago testigo de Jehová mañana. Voy contigo a predicar. Yo mismo predico eso. Muéstrame el versículo que hable de dos dioses y yo lo predico. Yo mismo voy así, voy contigo a donde estés y digo, vamos, Frank, yo manejo y tú gritas por la ventana que hay dos dioses. No hay un solo verso. Tiempo. Un único Dios verdadero. Fran, tienes 3 minutos para refutar la respuesta de John. Yo sabía que tú no ibas a responder la pregunta. Es una papa caliente. En 1 Corintios 8:6. En 1 Corintios 8:6 está diciendo que solo hay un Dios. Pablo está diciendo que es Jesús. Hay un solo Dios, el Padre. Y después hace la diferencia con Jesús abajo. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Si Pablo entendía que Cristo era Dios también, tenía que haber puesto en la parte B de 1 Corintios 8:6 un Señor Jesucristo, Dios, que es sobre todas las cosas. ¿Por qué Pablo no pone Dios aplicado a Cristo ahí y pone Kyrios? Tenía que haber puesto Zeus también, y como se lo puso al Padre. Hay un solo Dios, el Padre y también el Hijo. Un Dios también. Porque si tú dices que Cristo es Dios, Pablo tenía que haber sustituido la palabra Kyrios en la parte B, 1 Corintios 8:6, por Zeus, que es Dios. Pero ahora, vamos aquí ahora, texto preferido de él. Vamos aquí a Judas 1:24. Hay un detallito aquí que le vamos a mencionar a Jones. Dice aquel que es poderoso, creo que es el 25, pero a ver si no me recuerdo ahora. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Dice aquí, al solo Dios libertador de nosotros, a través de Jesús. Ay, yo no me voy a reír.
John, no te vas a escapar porque yo te tengo chequeado con el griego. Dice aquí, la Reina Valera pone al único y sabio Dios, nuestro Salvador, pero no pone la preposición día. Mira, a través de Jesús. Entonces, Cristo no es el único sabio. ¿Cómo tú me vas a refutar a esto? A través, dice el interlineal luego, a través de Jesús. A solo Dios libertador, el Padre, de nosotros, a través de Jesús, el ungido. ¿Viste cómo tu Biblia te ocultó? Tuve que ir al griego para mostrarte que aquí aparece la preposición día entre la palabra seo y entre la palabra Jesús. Entonces, Cristo no es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Es falso, es mentira, porque tu Biblia es una Biblia distorsionada del griego, la Reina Valera. Entonces, aquí en el griego dice a Dios el libertador de nosotros a través de Jesús. Dice a través, la preposición día que rige un genitivo. ¿Ok? ¿Viste? ¿Viste qué fácil? Te agarré la mentira. En Judas 1, 24 y 25. Haciendo una diferencia entre el único sabio Dios, que es el Padre, y a través de Jesús el ungido, el Señor de nosotros. ¿Viste cómo tu Biblia miente? Tu Biblia es distorsionada. Miente, El griego te lo saca. El texto de Nestle Aland y de Tichendo, Boxoden, cualquier texto griego, de lo que tiene que ver con el texto crítico. El texto crítico te destapó la mentira que dijiste ahí. Tremenda mentirona dijiste ahí. Tiempo. 1:25. Mi pregunta es ciega, ¿verdad? O sea, estamos a la altura de la novena entrada y yo bateo. Qué feo, y estoy con bases llenas. Sexta y última pregunta, John. Tienes un minuto para formularlo. Sí, Fran, vea, disfruta eso. Bases llenas, en la altura de la novena entrada y yo, que el bateador la tiene en la mano. El Curious Deus Pantocrátor. ¿Recuerdas algún versículo donde lo dice? Uy, él sabe, búscalo. La gente sabe cuál es el verso, ¿verdad? Curious Deus Pantocrátor. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Curious, el Señor, Dios, Pantocrátor, Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Él es el templo y el Cordero. Vamos a ver. El Curious Deus Pantocrátor es el templo y el Cordero, según el verso de Apocalipsis 21:22. ¿Sí o no? Gracias, John. ¿Entendiste la pregunta, Frank? El texto de Apocalipsis 21:22. Correcto. Ok. Ay, John, pero ¿por qué tú me regalas así tan fácil la pregunta? Y vi en ella el templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella. Y el Cordero. Mira el artículo definido en el español. Míralo ahí, facilito, está separando al Cordero del Padre. No está diciendo que el Cordero es el Dios Todopoderoso. También en el griego, ay, mi madre, aparece Joseos, Pantocrátor, o sea, el templo de la habitación divina de ella está siendo también el Cordero. Fíjate que aquí aparece, después de la conjunción copulativa kai, aparece un artículo neutro de Arnion, el Cordero. Está haciendo una diferencia. Después del verbo copulativo estin, está haciendo una diferencia el Cordero. Está haciendo una diferencia entre el Cordero y el Dios Todopoderoso. Ahí no está diciendo que el Cordero es el Dios Todopoderoso. Está haciendo una diferencia, un contraste. Kai tu Arnion. Hay un artículo definido por medio ahí. Si no estuviera el artículo definido, entonces sí me callo la boca. Entonces hay que analizar bien
pero ahí hay un artículo neutro, tú, Arneo. Perdiste la pregunta, brother. Facilísima la pregunta. La perdiste completamente. Tenía que haberme citado Apocalipsis 5:13. Bueno, ahí sí hay que analizarlo. Pero el 21, 22, no, así no. Hasta ahí lo deja, Frank. Bueno, vamos con los 3 minutos de refutación de John. Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y establece en Eclesiastés 1:9, todo lo que fue, será, y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué se dijo sobre Jesús en Juan? El día siguiente vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando le damos vuelta al texto, en Juan capítulo 2:20, dice que él les dijo que en 3 días destruiría el templo. Y ellos dijeron, en 46 años lo hemos construido y en 3 días lo levantarás, pero él se refería al cuerpo de su templo. La profecía dice que Jesús era el Cordero y el templo. Eclesiastés dice que todo lo que fue será. Y solo tenemos un Señor, solo tenemos un Dios y solo un Todopoderoso. Y el que no declare que Jesús es el Señor, no va a ser salvo. Y ustedes solo tienen un Señor y solo tienen un Dios. Y saben que Jesús es Dios y que Jesús es el Señor. ¿Quién se atreve a negar que Jesús es el Señor? Y que Jesús fue el Cordero. Y que su cuerpo era el templo. Y que en 3 días lo construyó y lo levantó. Por eso perecen, porque no leen la profecía, porque no quieren reconocer el cumplimiento. Todo lo que fue será. ¿Quién fue el Cordero y quién fue el templo en el cumplimiento profético? No fue el Señor Dios manifestado en carne. Y ahora se los quieren venir a negar. ¿Y qué? En Eclesiastés no se repite lo que ya fue. Todo lo que fue será. Él es el Señor Dios Todopoderoso que estuvo aquí en la tierra y fue el templo y el Cordero. Y ese templo se destruyó y él lo edificó en 3 días. Y créale a lo que él hizo. Si viene alguien a decirle que Jesús no es del templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo, ahí le argumentó. Ese templo de Jesús se refería al templo de su cuerpo. Él mismo levantándose en 3 días. Y él se los dijo. Él les dijo, no, el Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero es otro. Uy, pero Jesús fue el templo. Lo destruyó y lo levantó en 3 días y se refería al templo de su cuerpo y era su propia obra, se refería a él mismo resucitando al 3er día. Y ahora le vas a quitar que el Señor Dios Todopoderoso es el templo. Ya no le puedes quitar nada. Ese era el texto, no ocupaba otro. Porque Jesús, ustedes saben que destruyó el templo y lo reconstituyó en 3 días y se refería al templo de su cuerpo y que también era el Cordero. Entonces cuando él le diga que argumentativamente el griego dice que es otro, proféticamente dice que es uno. Proféticamente se demuestra que el Señor Dios Todopoderoso es el Cordero y es el templo y que lo que fue será, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y ese es el único Dios Todopoderoso que ustedes tienen que seguir, al que ustedes tienen que adorar, al que dio su vida por ustedes, al que murió y resucitó por ustedes. Por eso es él el templo. Por eso la Apocalipsis les dice, el Curious Deus Pantocrátor es el templo. Y ese templo estuvo aquí presente para cargar con nuestros pecados. Y no le crea a los demás. No hay que ir, Diego, pura filosofía y nada de profecía y cumplimiento. Créale a Jesús, él dijo que él era el templo y que él resucitó al 3er día. Y créale a la Biblia, porque la Biblia suya le dice que el Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. Y Jesús fue el templo y el Cordero. Y a las pruebas los remito. ¿No quieren creerlo? Ya son ustedes los que quieren negar la Biblia, porque la Biblia se los demuestra. Y si usted no cree que Él es el Señor, usted no se va a salvar. Y si usted no sabe que Él es el templo, usted no cree en la resurrección. Y si usted no cree que Dios Todopoderoso vino y se manifestó en carne, entonces usted tiene el espíritu del anticristo. Tiempo, y van a negar que Jesús es el Cordero. Por favor. Bueno, si quieres argumentar algo más, Frank, no sé, te voy a dar un minuto para que argumentes algo más. No, yo lo que quiero invitar a John mañana a la misma hora por la noche, un debate aquí en tu canal,
si el Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso. Listo. Con seis También, preguntas nuevamente. Bueno, aprovechando los anuncios, por ahí hay uno que se hace llamar Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, a mí me gustaría tener un debate con él acerca de la pluralidad de dioses que él dice, porque él dice que hay muchos dioses y solo a Jehová se le debe dar adoración. Entonces, supongo que él no es testigo de Jehová, él ha de ser enoteísta. Y me gustaría tratar con este enoteísta ese tema. No sé, Carlos Patiño, mira, no me había fijado, Carlos Patiño. John, ¿estás ahí? John, ¿estás de acuerdo? Bueno. Mañana para hacer el debate. Carlos Patiño, quiero hablar contigo acerca de los muchos dioses y solo hay uno. Sí, Fran, pero mira, Fran, es que yo soy buchón, compréndeme, a mí no me gustan los debates sueltos, a mí me gustan los debates unidos. Yo te voy a aceptar ese tema, pero tienes que debatir conmigo el tema del marido en toda la escritura. Mañana el tema tuyo, pasado mañana el tema mío. Pero tiene que ser un pacto de 2 debates en uno. 2 debates pactados de una vez. Pero el marido, no entiendo. Sí, por eso. El marido. El marido. El marido. ¿Quién que es el marido? Escrituralmente, que Jehová es el marido y que no puedes distinguir entre hijo y padre como marido porque rompes la ley. No, pero es que ese tema es muy corto y no hay mucha información. No, sí hay mucha información. Hay pero capítulos completos. Vamos a debatir eso. Mira, escucha, las dos cosas, escucha. El del Espíritu Santo y el tema del marido yo lo he expuesto en mis redes. Terminemos. Tengo enseñanza sobre el tema, entonces puedes repasarlo antes de hablarlo conmigo. Bueno, entonces, no vas a llegar vacío. Ya, después nos ponemos de acuerdo entonces. Está bien, ok. Terminemos el debate y si quieren nos ponemos de acuerdo con más cosas. Carlos Patiño, sí, vamos a hablar eso de la multitud de dioses que hay y que solo a uno se debe adorar. Eso es enoteísmo, mi estimado hermano Carlos Patiño. Bueno, tienes un minuto, Fran, para despedirte. Adelante. Bueno, gracias, John, por tener esta oportunidad. No tengo nada en contra tuya, solamente a veces en las conversaciones a veces uno se pone un poco incómodo, ¿no? Pero eso es parte del debate, así que no tengo nada en contra tuya personalmente. Gracias por la moderación, Armando, tu excelente moderación. Y a las personas que están echadas aquí, déjenme ver aquí, a David, René, Moisés Ochoa, ¿quién más está aquí? David, Morovi, mejor dicho, Morovi, tú eres el Cristo, Rumasis, y bueno, otros más, si no los menciono, ustedes sacarán sus propias conclusiones y hasta luego. Gracias. Tienes un minuto, John, para despedirte. Sí, no, igual, un gusto. Siempre es un gusto encontrar personas que más allá de las diferencias que podemos tener a veces con el entendimiento de un texto, nos respetamos y valoramos el poder relacionarnos, porque todo eso se va a dilucidar en algún momento. Tenemos que llegar a la verdad. Sí o sí, vamos a tener que llegar a esa verdad. Fue un privilegio, Frank. Gracias por la invitación y el interés de compartir con nosotros. Eso se valora mucho. Igual a todas las personas que nos acompañaron y Armando por esa paciencia que nos transmite. Y tienes razón, aunque a veces uno se pone un poco emotivo con los textos y todo, es parte del debate sin caer en ser ofensivos. Espero que el Señor te bendiga, bendiga tu familia, bendiga tu casa, que lo que conversamos hoy sea para que las personas puedan llegar a una verdad. Y no me crean a mí, no le crean a Frank, crean en lo que dice la Escritura. Lean los textos y confíen plenamente en lo que la Biblia les revela a ustedes. Con un corazón sincero, que es como van a llegar a un verdadero entendimiento y que lo que nosotros aportamos hoy fue para que ustedes crezcan y puedan valorar. Gracias. Bueno, gracias, que el Señor Jesús les bendiga, a Frank por habernos invitado a este debate, John por haber aceptado y por haberme invitado a mí como moderador en mi canal. Gracias a todos los que estuvieron ahí abajo en el chat, los que estuvieron peleando ahí en el chat y los que estuvieron gozándose en el chat también. Que el Señor Jesús les bendiga a todos por igual, ¿verdad? No se les olvide, la Escritura lo dice más claro. Nosotros solo intentamos compartir lo que la Biblia nos dice, pero la Escritura lo dice más claro. Vaya, estudie la Biblia, léala detenidamente, váyase al griego, al hebreo,
busque la gramática, aunque la gramática del hebreo es más complicada que la del griego, pero con un poco de paciencia usted le va a entender lo que ahí quiere decir. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente. Será hasta la próxima, el día de mañana, si el Señor Jesús nos presta vida. Feliz noche. Esos videos que están en la arena.